Buenas noches a todos los participantes a una nueva videoconferencia del curso en Gestión Pública Autonómica. Estamos dando inicio al módulo 3, Administración de Recursos. Tenemos las 8 de la noche con 34 minutos y nos encontramos con el licenciado Igor Jaime Ramírez. Él es licenciado en Administración de Empresas con un título en Provisión Nacional. Tiene también una maestría para el desarrollo en Administración de Empresas, un diplomado en preparación y evaluación de proyectos de inversión pública en el Ministerio de Hacienda INIDEM. Asimismo, realizó un diplomado en gestión pública en la Universidad Arturo Prat en Chile. El licenciado también realizó coordinaciones de Servicio Departamental de Gestión Social en el CDGES dentro del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, consultor en la Unidad de Análisis Competencial y Compatibilidad Legislativa dentro del Servicio Estatal de Autonomías, miembro del Directorio Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, gerente general en la Asociación de Municipalidades de La Paz, AMDEPAZ, consultor individual por producto encargado de la administración financiera y en bienes y servicios de la Universidad Pública del Alto, consultor especializado en elaboración de reglamentos específicos de la Ley 1178 SAFCO dentro del Ministerio de Gobierno, director administrativo financiero de la Fiscalía del Distrito de La Paz, Fiscalía General de la República, asesor de la Comisión de Hacienda, Honorable Cámara de Diputados, Secretaría General, Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, y encargado en el proyecto de identificación ciudadana dentro de la Fundación del Segundo Centenario. Licenciado, para nosotros es un placer poder contar con su participación en este módulo. Agradecemos por el tiempo que dispone para que se pueda llevar a cabo el mismo y ahora por favor yo le doy paso para que usted pueda iniciar con su exposición. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Creo que todos tenemos algo muy importante que aprender, capacitarnos, conocer mucho más del tema de lo que son las autonomías, lo que son el presupuesto autonómico y la relación que vamos llevando con relación a todo esto. Pero también me gustaría saber un poco que dentro de los alumnos y dentro de los que se están preparando, si hay en la mayoría son abogados o hay algunos economistas, administradores, no sé si podría un poco ayudarme en esto porque es bien importante el tema de llevar el tema más profundamente en temas económicos o en temas legales, porque fundamentalmente esta tarea autonómica se ha considerado como un nuevo reto y nuevas normas emergentes de lo que ha sido el tema autonómico a nivel nacional. Pues me gustaría mucho si me pudiera ayudar, ingenieras, y qué tipo de estudiantes tenemos o capacitadores que están dentro del curso, si hay más abogados o hay más economistas y administradores, ¿no? Sería bueno para que pueda enfocar mucho más en su implementación. Claro que sí, licenciado. Por favor, le solicitamos a los participantes que puedan permitirnos activar sus micrófonos para que puedan hacer una pequeña presentación y hablarnos acerca de la profesión que tienen. Voy a ir activando, licenciado, los micrófonos para que los participantes puedan decirnos su profesión, si está de acuerdo. Por favor, así es un poco mucho más didácticamente. Por favor, a la señorita Tame, si me ayudaría habilitando su micrófono, por favor. El problema ha sido que efectivamente ha superado los hornos crematorios como el Brasil y suponen que Voy a pasar a habilitar entonces el micrófono del doctor Mamani, por favor, el licenciado. Si me ayuda, por favor, habilitando su micrófono, señor Mamani. Adelante, lo escuchamos, por favor.
Le escuchamos. Adelante, señor Mamani. Mi persona soy de profesión educador, estudiante de Derecho, y bueno, tiene una historia laboral en tema de municipalidad, ¿no? Esa es a grandes rasgos mi formación y trabajo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Veo ahí, doctora Cintia López, abogada, puedo suponer. Sí, en realidad ella es parte de Inter Academy, licenciado, pero acá la señorita Rojas nos indica: buenas noches, doctor, y a todos, mi nombre es Marbel y de profesión maestra, nos dice. Allá, pues hay que hacerlo un poco más. Voy a habilitar el micrófono del señor Aguilar para que nos pueda... Adelante, doctor, lo escuchamos, por favor. Buenas noches, mi nombre es Richard Aguilera, soy de profesión abogado y muy interesado en la temática de la descentralización y la autonomía. Gracias. Muchas gracias a usted. Vamos a pasar, por favor, a habilitar el micrófono del señor Lafuente. Señor Lafuente, si me ayuda, por favor, habilitando su micrófono para que podamos escucharlo. Ahora sí, Adelante, lo escuchamos. gracias, buenas noches. Mi nombre es Rubén Bernardo Lafuente Romero, soy abogado de profesión y como muchos en el curso también muy interesado en interiorizarnos y en prosperar más, ¿no? Nuestros conocimientos de lo que es la materia autonómica en nuestro país y como estábamos viendo ahora último también en el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Voy a pasar, por favor, ahora a habilitar el micrófono del señor Zambrana. Adelante, señor Zambrana. Gracias. Buenas noches, estimado licenciado Igor. La verdad, primero que todo, con las expectativas puestas en que sea fructífero este módulo del tema autonómico. Mi profesión es abogado y soy funcionario público. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Internamente, dos personas me han mandado su información. Una de ellas es abogado y la otra es licenciada, me indica, en administración de empresas. Licenciada. Bueno, entonces tenemos de ambos lados, creo que abogados y administradores de empresas, colegas. Entonces, bueno, voy a compartir ya la pantalla para que podamos, no sé si está habilitada, ya se ve. Sí, licenciado, estamos viendo perfectamente su pantalla. Bueno, buenas noches, gracias a la invitación y espero que esta presentación y esta exposición sea, voy a tratar de llevar los dos aspectos importantes que por lo visto hay en este grupo. Uno es que el tema legal es muy importante por las nuevas normas que han venido emergiendo con relación a lo que es la autonomía, lo que es la relación de los manejos de los recursos autonómicos. Este ha sido un tema que en muchos años ha sido bastante influenciado por el tema de la descentralización y ha sido una lucha constante desde la participación popular, que ha sido uno de los primeros instrumentos en los cuales el gobierno ha empezado a descentralizar el tema de los recursos a los municipios en primera instancia, ahora gobiernos autónomos municipales. Y es muy importante hablar de esta pequeña relación que hago con lo que ha sido los presupuestos, con lo que ha sido la gran lucha de los
muchos gobiernos municipales, gobiernos departamentales, en conseguir con una de las leyes muy importantes que ha sido la ley de hidrocarburos, donde han podido lograr el tema de coparticipación tributaria, de que más adelante vamos a ver a qué niveles y a qué características lleva. Muchos de los abogados puedo entender de que están muy inmersos en lo que es la normativa actual y en el tema de lo que es el manejo de la economía, lo que es el manejo de los recursos públicos. Y una de los problemas más grandes de nuestra sociedad y nuestros funcionarios públicos es la falta de capacitación, del manejo, del entender. Hay en algunos municipios que yo me he encontrado, por ejemplo, que abogados llevan el tema presupuestario. ¿Por qué? Porque son temas netamente legales, porque hay resoluciones ministeriales, hay instructivas, hay formulación de presupuestos, hay mucha normativa legal. Ahora la economía se maneja de una manera totalmente simplificada, se puede llamar así, totalmente normada, o sea, todos los aspectos y las características que conllevan el tema de un manejo de recursos en un tema autonómico. Y al hablar de tema autonómico, quiero referirme en esta presentación que lo autonómico tanto se refiere al tema municipal, de los gobiernos autónomos municipales, también de los gobiernos departamentales y de las GAYOC, que son los gobiernos autónomos indígenas originarios, ¿no? Entonces, ese tema es bien importante. Cada uno tiene una característica y un manejo normativo que tienen sus características, tienen sus reglamentos, tienen sus normativas, pero en general los lineamientos siempre los ha puesto el Estado Nacional, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, he tenido muchas críticas con relación al manejo y a la distribución. Cuando he estado de gerente de Andepaz, la falta de manejo de instrumentos técnicos con relación a lo que es establecer un presupuesto de un municipio, tratar de llegar a consensos, como ahora pide la norma, de tratar de llegar a poder satisfacer la calidad de vida en los diferentes municipios a través de lo que es el presupuesto de un municipio, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado. Los instrumentos de planificación y de formulación presupuestaria conllevan muchos aspectos sociales. Yo hace mucho tiempo hice 2 publicaciones con relación a lo que se llamaba un pacto fiscal. Si en alguna instancia puedo mandarles estas 2 publicaciones, van a entender el relacionamiento y la importancia que ha tenido el tema de llegar a un pacto social, a un pacto productivo, a un pacto fiscal que ha sido muy, muy, muy cuestionado por todas las partes políticas, ¿no? Izquierda, derecha, centroizquierda, como dicen oficialistas y opositores, pero he sido bastante crítico con mis publicaciones con relación al manejo como tal y a lo que vamos a exponer ahora. Quería hacer este preámbulo porque tanto la parte legal es importante, como también es la parte técnica, que en este caso viene a ser los encargados de presupuesto. Entonces, ahora, ¿por qué había pedido que un poco se presenten? Para que pueda darle una tónica tanto legal como una tónica económica presupuestaria, para que podamos avanzando. Y antes de empezar mi presentación, dejo abierto, si me permite la moderadora, de que puedan interrumpirme durante la presentación y también al final de la presentación podamos hacer algunos debates y análisis, porque es importante interrelacionarnos, ¿no? Por las experiencias que ustedes tienen, como ya me han manifestado, hay algunos funcionarios que están ejerciendo, y hay algunos abogados, y hay administradores, incluso una profesora que le interesa mucho de ese tema. Con estas características yo empezaría un poco la presentación, pero también decirles que dentro de este módulo 3, en esta primera noche voy a tratar de llegar hasta el tema 4, y el 5 transferencias lo podríamos tocar el día jueves. Con esas aclaraciones, entonces
podemos ir avanzando, ¿no? ¿Qué es un tema de el modelo económico comunitario productivo, que es uno de los temas que han sido trabajados y son parte de lo que son las estrategias del Estado que distribuye, ¿no? Por un lado, el Estado es la generación de excedentes, el uso, aprovechamiento de los recursos nacionales, sectores estratégicos, la industria, manufactura, artesanía, los sectores generadores de ingresos y empleo, y la redistribución de estos excedentes de generación de recursos, ¿no? Las transferencias bajo ciertos temas que nos han llamado los famosos bonos, que están ahora de moda y que muchos los están utilizando, que antes eran muy cuestionados, pero que en la realidad nos damos cuenta que los bonos sí funcionan y van a cubrir un tema de redistribución social, ¿no? Como son el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Mazurduy, las subvenciones cruzadas, las políticas sociales, son parte de lo que es el tema de esta economía, ¿no? El presupuesto general, los lineamientos del presupuesto general identificar claramente los objetivos del Estado, los objetivos tanto a nivel departamental como son los PEDES, que ya muchos lo deben conocer, y también cómo va relacionado y encadenado este tema, ¿no? Como verán, tenemos el presupuesto general del Estado, que es el instrumento que conlleva lo que es todos los presupuestos acumulados, ¿no? Un presupuesto municipal, para que sea un poco más ejemplificador, el municipio tiene un presupuesto, ese presupuesto es enviado al órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Viene ahí después el presupuesto departamental, que es el de los gobiernos departamentales, y el presupuesto de las instituciones nacionales o del Estado y del Ejecutivo. Y de ahí se juntan todos estos presupuestos y hacen lo que es el presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, como verán en esta diapositiva, podemos ver muchos de los temas que son bien importantes, ¿no? Como son los objetivos y los lineamientos. Por ejemplo, hablamos de crecimiento, estabilidad, sostenibilidad macroeconómica del país, que son los lineamientos que el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, va ejecutando cada año y va poniendo líneas con relaciones. Ejecución de políticas sociales, y ahí vienen los temas de los bonos, las políticas que este gobierno o que el gobierno que esté en función tiene que colocar, ¿no? El fortalecimiento del desarrollo productivo del país, que ha sido uno de los pilares del anterior gobierno y que tienen que ser pilar de todos los gobiernos, porque el tema productivo es muy importante para el país. La optimización de los recursos públicos, que es una parte del lineamiento del presupuesto general, la ejecución de los planes de desarrollo hacia la agenda patriótica. Cada gobierno, cada estado conlleva una agenda, un plan estratégico de desarrollo donde van llevando muchas otras cadenas, ¿no? Y se ve en cada línea tiene un producto que poder trabajarlo. Por ejemplo, en el fortalecimiento del desarrollo productivo del país podemos ver un anillo segundo que es el sector productivo, donde tienen que dar lineamientos, ejercitar el tema de los proyectos que conllevan el Estado, la consolidación de la industrialización, los proyectos de inversión. Podemos ver en optimización de los recursos públicos la sostenibilidad financiera, los equilibrios entre los ingresos y egresos para los que son colegas, sabemos que tiene que haber un equilibrio tanto en los ingresos como en los gastos, ¿no? Y para los colegas abogados no puede uno gastar más de lo que le ingresa, así que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Instrumentos de política fiscal, tiene que haber instrumentos claramente de una política fiscal que tiene que establecer el gobierno que está en el mandato, ¿no? Las políticas sociales son importantes, las subvenciones a
a los alimentos, la subvención a los hidrocarburos, que ya lo venimos hace más de 20 años sobrellevando en algunos términos porcentuales diferentes en un gobierno, en el gobierno que ha salido diferentes y en este gobierno que quiere eliminar la subvención y otras cosas que son básicamente importantes. Los servicios básicos, los bonos, están dentro de la ejecución de políticas sociales, ¿no? El crecimiento, la estabilidad sostenida, como decíamos, macroeconómica del país, es el aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de excedentes. Es muy importante que a través de los gobiernos municipales podamos ejercer un aprovechamiento de estos recursos de naturaleza excedente y de que los recursos naturales también sean óptimamente utilizados, ¿no? Como verán, estos son los objetivos actuales del presupuesto general 2019 y el del 2020 que han sido aprobados para esta gestión. No se olviden que normativamente el presupuesto general de la Nación se aprueba en octubre de la gestión anterior. Es decir, que el presupuesto general del 2020 lo aprobamos en octubre del 2019, ¿no? Estos son los lineamientos que les he mostrado tanto en política fiscal, en fortalecimiento productivo, en políticas sociales, y esto es más o menos donde engloba todo lo que va a ser un presupuesto general de la Nación y que vamos a ir tocando poco a poco hasta llegar al presupuesto municipal. Es muy importante que ustedes sepan que no solamente los presupuestarios es determinado por cifras exactas como ser, vamos a gastar en temas productivos 100, en temas de política social 100. Estos presupuestos nacen de lo que son los planes operativos anuales, más conocidos como los POAs, donde se hace la discusión tanto en los gobiernos municipales y en los gobiernos departamentales a llegar a los consensos adecuados con relación a qué tiene que invertir el municipio, a qué tiene que invertir el departamento dentro de las líneas estratégicas y del marco normativo que el Ministerio de Hacienda va colocando día a día, o cada año en realidad, y que van siendo día a día les podría decir que tienen que ser reportados y estos tienen que ser dentro del plan de la ejecución evaluados, ¿no? Entonces, un plan operativo es muy importante y eso tienen que aprenderlo a desarrollar. ¿Qué es un POA? Y es importante que tanto dentro de los colegas, administradores y abogados sepan qué es un plan operativo anual, ¿no? Es un instrumento de gestión que identifica las acciones, metas a corto plazo, definir las operaciones necesarias, determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación. Por eso que el POA es a corto plazo. El POA es un plan operativo anual, o sea, que es de ejecución en la gestión. En este caso, estamos en el 2020 y ese POA tiene que ser ejecutado y definidas las operaciones necesarias para esa gestión, para esta gestión determinada, que en este caso sería el 2020. Determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación. Hay que ponerles tiempos, hay que ponerles metas, objetivos a este tema. Designar responsables para el desarrollo de las operaciones. Si es un tema productivo, tiene que estar determinado quién es el encargado dentro del municipio, dentro del departamento, y establecer quiénes son los responsables de llegar a cumplir el plan operativo anual, ¿no? Establecer indicadores. Los indicadores son muy importantes para saber que tenemos que llegar a ciertos puntos a los cuales nos hemos comprometido como plan, como objetivo a corto plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo se debate y cómo se elabora el POA? Es bien importante determinar las competencias que tienen dentro del POA, dentro de las características, si es un gobierno municipal, si es un gobierno departamental o es una GAYOC para la que podamos hacer, ¿no? Es las competencias asignadas, la disponibilidad financiera de los recursos, el plan estratégico del gobierno de turno que sí o sí lo tiene que hacer, y articular las acciones de corto plazo con las acciones de mediano plano, que son el plan estratégico institucional, que es el plan estratégico departamental también, que es el PEDES, y tienen que ir articulados. Uno no puede decir que el departamento X decida
hacer un plan productivo y que el municipio no decida hacer un plan productivo. Entonces es bien importante que los planes se vean definidos con relación a que tengan que trabajar este tema muy ampliamente y relacionados y articulados tanto con el plan estratégico institucional y como el PEDES, que es el plan de desarrollo departamental. La estructura programática de planificación a mediano plazo, para que vayamos viendo los temas un poco más estructurados de una manera programática, uno tiene que saber cuáles son la planificación a mediano plazo, son acciones a mediano plazo, la categoría programática, la planificación a corto plazo y la categoría programática. Esto ya es un tema netamente técnico y presupuestario. Si se dan cuenta, la planificación a mediano plazo va a determinar una acción a un determinado plazo, ¿no? Pero esa acción va también conllevar en categorizaciones programáticas, en qué programas tenemos que incidir básicamente todos los temas fundamentales con relación a lo que es esta acción de mediano plazo. Podemos generar, por ejemplo, en el caso social, podemos decir, queremos que la pobreza en el municipio de Sucre a fin de año lleguemos a rebajar un 10%. Y para eso vamos a implantar el programa de alimentos por decirles, a personas de escasos recursos. El segundo programa, llegar el tema de salud a los municipios de más escasos recursos. Y así entonces podemos ir haciendo categorías programáticas y formar programas. Pero también estos programas tienen que estar llevados a una planificación de corto plazo y esa acción de corto plazo tiene que estar identificada con tareas, ¿no? Por ejemplo, para que podamos reducir la pobreza, vamos a llevar mayor salud, para eso tenemos que identificar las actividades. Y ahí claramente en la diapositiva podemos ver cómo están entrelazadas las actividades, los programas, los proyectos, todo lo que conlleva una administración autónoma, ¿no? Vemos ahí cómo se pueden elaborar los temas de los programas, ¿no? Vemos ahí claramente qué es la temática presupuestaria. Tenemos partes de las acciones del mediano plazo, que son más conocidas como AMPs, que son las acciones a mediano plazo. De las metas de las acciones a mediano plazo, tienen que haber acciones a corto plazo. Dichas metas tienen que ser cuantificadas, tanto que reflejen una red de acciones presupuestarias. Cada acción, cada programa, cada proyecto es una manera social de poder llevar las acciones de un municipio y de un gobierno que son reflejadas en lo que son los presupuestos, ¿no? Las acciones operativas, como ven ustedes, son las acciones en las cuales hay los insumos, los procesos y los productos. Las unidades ejecutoras, vamos a llamarlas así, unas acciones de operaciones que son una unidad ejecutora. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo un municipio, ¿no? Donde tiene insumos, procesa y sale un producto, ¿no? La producción pública, por ejemplo, va determinada en lo que son producciones como resultado de una acción social o de un programa exitoso, de un proyecto exitoso, tanto puede ser en las diferentes líneas como en las de que el municipio se proponga y tenga que hacerlas, ¿no? Tenemos actividades de un proyecto que son el proceso, las actividades acabadas, las directas, las indirectas. Tenemos ahí también qué se hace durante el proceso del producto, de las acciones que tenemos que tener y los resultados que tenemos que tener en este proceso, ¿no? A eso les llamamos las acciones de operación, que son procesos de transformación donde debemos llegar a los objetivos plasmados dentro del municipio. La categoría programática es muy importante para lo que
se lleva dentro del el término presupuestario. La categoría programática es el nivel superior, el nivel máximo de lo que uno quiere establecer en un programa. Expresa un proceso de provisión de uno o más productos terminales. O sea, tenemos que hablar de que vamos en una gestión de terminar un producto, refleja un propósito esencial de un conjunto de acciones presupuestarias, conforma por la agregación de categorías programáticas de menor a mayor nivel. ¿Qué es lo que determina un proyecto? Un proyecto comprende la fase de una ejecución de un proyecto de inversión pública que incluye preinversión, continuidad, cierre de proyectos. Muchos de los municipios, cuando vayan a tomar alguna función pública, se van a dar cuenta que hay proyectos que se llaman de continuidad, proyectos de inversión, proyectos de preinversión, y en algunos casos cierres de proyectos que vamos llegando en cada gestión. Se pueden clasificar en específicos que condicionan un solo programa, en centrales condicionan también los programas y actividades de las entidades. Las actividades son acciones operacionales de programa, condiciones para producción. Unos varían de productos terminales y otros varían también con productos sociales. Se clasifican en actividades específicas, tienen finalidades determinadas de dotación de productos intermedios, directos, actividades centrales. Genera cuando una acción presupuestaria condiciona a otros procesos de producción. Una actividad puede estar relacionada con acciones presupuestarias. Por decirles un ejemplo, una actividad puede ser un taller, y el taller tiene que estar conllevado con la ejecución presupuestaria, o sea, con gastos que tienen que ser activados dentro y necesariamente de esta actividad, ¿no? Porque una actividad ya conlleva una ejecución de recursos como tal. Hay varias llaves presupuestarias, como esto ya es un componente organizacional, cómo se tienen que asignar tanto en la unidad ejecutora como también en las direcciones administrativas, ¿no? Y ya vamos armando lo que es un proceso administrativo competencial, un proceso de ejecución y de construcción de lo que es un presupuesto autonómico, ¿no? Muchos deben conocer que es la DA, que es más conocida como la en este pequeño escenario que les presento ahora, donde podemos ver que ya donde empiezan las entidades, el inicio del proceso de formulación presupuestaria, ¿no? Donde las entidades de presupuestos plurinacionales empiezan en la elaboración de los POAs, empiezan a hacer los techos presupuestarios. Un techo presupuestario es lo máximo que el Estado, en este caso el órgano rector, les va colocando como techos presupuestarios a los límites de gastos remitidos a las entidades públicas, y esto lo hace el Ministerio de Economía. Ya, como les decía, en septiembre hacen la presentación de los documentos ya oficiales con todas las normativas y prerrogativas que conlleva un órgano municipal o departamental, ¿no? En este caso, en los municipales el presupuesto tiene que ser remitido al Consejo, el Consejo tiene que aprobarlo, y después con la resolución del Consejo y con la resolución aprobado por el Consejo es remitido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces esto se hace ya en septiembre, ya van consolidando, y en los como ven ustedes,
actualmente nos encontramos en un país porque ya en este tiempo deberían, abril, mayo, julio, ya deberían estar los municipios, los gobiernos departamentales deberían estar ya discutiendo los planes operativos, los planes departamentales, y haciendo las gestiones, pero por este problema que llevamos ahora, creo que muchos gobiernos departamentales y municipales van a estar a última hora, al estilo boliviano, tratando de consolidar y se consolide la consolidación y los relevos políticos de la Estado. ¿Cómo acelerar su resumen como máximo de solo que están ahí en las estimaciones de recaudación? Muchos algunos tienen recaudaciones propias, ingresos propios, pero también son ingresos programados de acuerdo a la recaudación efectiva. Muchas veces los presupuestos a final de gestión, en enero, febrero, tienen que consolidar y llevarlos devengados para poder consolidar y determinar las estimaciones de gasto y las estimaciones de ingreso, ¿no? Y de acuerdo a eso también ir a los cumplimientos de las acciones y metas a corto plazo. Y si vamos avanzando, como verán, todos los temas están correlacionados, tiene que haber una correlación con el tema de las actividades, programas y los proyectos, ¿no? Programar los gastos, presentación de los POAs expuestos, los planes estratégicos institucionales que muchos de los programas de tienen que también ser presentados. No solamente es presentar cifras, también tienen que estar estas cifras con relación a los planes estratégicos institucionales, relacionados con los planes territoriales de desarrollo integral, tienen que estar también relacionados con las cuentas fiscales, o sea, tiene que ser una relación de todo lo que dicen también las direcciones de presupuestos de formulación presupuestada, ¿no? Y como ya les había dicho más antes, que son elaboradas y presentadas las directrices por el órgano rector, que en este caso es el MEP, ¿no? Los presupuestos municipales, entonces ahí entramos un poco más ya al tema autonómico, donde están referidos en la ley 482, donde conforme debe elaborar los principios de sostenibilidad, no podemos decir que nos van a ingresar 100, los ingresos como con los gastos. Como presupuesto tiene que el órgano ejecutivo remitir al Consejo Municipal, como ya les había dicho, el Consejo Municipal a través de sus atribuciones de fiscalización tiene que aprobar y se consolida el presupuesto institucional y es remitido el presupuesto y discutido en los diferentes consejos, tanto municipal como en el consejo departamental, cuando se tratan de presupuestos departamentales o cuando se tratan de presupuestos municipales, ¿no? De lo que les había mencionado, esto identifica claramente cuál es el proceso que tiene que elaborar un presupuesto municipal, ¿no? La elaboración también de un presupuesto, no nos olvidemos, es elaborar bajo los principios de coordinación y sostenibilidad, como hemos dicho, remitidos por el órgano ejecutivo y también por el órgano legislativo, que en este caso son los consejos municipales que revisan, ¿no? Aprobar dentro de los 15 días hábiles de su presentación del POI, presupuesto municipal, presentado al alcalde o a la alcaldesa, la autorización de la creación de empresas públicas, la descentralización de entidades municipales en sus jurisdicciones. No se olviden que la actual ley y la actual constitución también les permite a los órganos municipales y departamentales las creaciones de empresas públicas, ¿no? A eso se refiere este proceso. Ahora vamos a tratar lo que es el presupuesto de recursos, lo más importante creo que con relación al tema autonómico y al tema... Dicen, una consulta. ¿Sí? En este caso de las empresas municipales que no reciben un techo de parte del Ministerio de Economía o Finanzas, ¿cómo hacen la proyección de su presupuesto? Eso, en este tema de las empresas públicas, tengo bastantes experiencias que han sido, en algunos casos, muy politizadas, llamámosles así. Por ejemplo, las empresas públicas de recojo de basura. En algunos casos han sido asociaciones estratégicas en las cuales el municipio, por ejemplo, cuantifica
el tema presupuestario. Por ejemplo, el municipio le va a dar a la empresa de recojo de basura un espacio, ¿no? En este caso le va a ceder un espacio, un territorio donde va a poder trabajar la empresa pública de recojo de basura. No como botadero, no como en otros aspectos los han llevado. Entonces, eso el municipio cuantifica como parte de la inversión. Pero como las empresas públicas son entidades pertenecientes o descentralizadas de los municipios, tienen que tener, está normado ya las empresas público-privadas, o sea, ustedes pueden lograr acceder como municipios o como departamentos a crear empresas y determinar su naturaleza jurídica que está establecida. Ese es un ámbito muy nuevo, recién me acuerdo que el 2018-2017 ha nacido el decreto que son de las asociaciones público-privadas. Santa Cruz ha avanzado mucho en este aspecto, pero como bien lo llevan, al ser descentralizadas municipales, su jurisdicción es netamente municipal. Entonces, todo lo que la empresa, el municipio, decida invertir en este tema, van a poder plasmarlo en una asociación de público-privadas, o en este caso, si el municipio tiene la capacidad de poder generar una empresa, entonces tiene que inscribirlo como empresa, ¿no? Y también ser autorizada para estas creaciones. Entonces es muy importante determinar la naturaleza, porque el Estado, en realidad el Estado puede llegar a ser un garante de las empresas que ustedes puedan ir elaborando o creando. Y como bien tú haces la pregunta, no son recursos del Estado, no, el Estado como el Ejecutivo no te brinda esos recursos, entonces el municipio son los que tienen que gestionar a través de acciones públicos privadas que ya están normadas o con emprendimientos del mismo municipio, ¿no? Ahí es muy importante determinar qué tipo de empresa es la que va a crear. En algunos casos, municipios muy pobres, por ejemplo, tienen cooperativas. Y las cooperativas, ustedes muy bien saben que son privadas, pero el municipio tiene relación con algunas de estas cooperativas, entonces necesariamente tiene que crear algunas empresas públicas para el tema del cobro o del manejo de algunas cooperativas. Les hablo en el ámbito de la electricidad y en el ámbito del agua, que los he visto en la gerencia de Antepaz y en la de la FAM, que han habido este tipo de iniciativas, ¿no? Pero como tú bien lo dices, el Ejecutivo como tal, lo único que puedes es garantizar los recursos a futuro que el municipio va a poder lograr y cuánto de esos recursos del municipio son llevados a estas empresas de creación pública, ¿no? O empresas públicas municipales, si quieren llamar. No sé si ahí hay alguna duda más o... Al constituirse en recursos, por así denominarlo, privados, ¿están exentos del marco del régimen de responsabilidad por la función pública? No, porque son empresas público-privadas. Y ahí el municipio tiene que tener la capacidad de negociar para tener la mayoría de la decisión, porque, por decir, te lo voy a hablar con los temas de las empresas de recojos de basura. El municipio les da un lugar, a veces les garantiza un tema de recojo, una administración muy especial, determinando aspectos muy importantes de propiedad municipal, pero al estar siendo público-privadas, el municipio, ¿qué está poniendo de garantía y qué está poniendo de inversión? Son recursos que son del Estado, que son fiscalizados y también tienen que ser normados, ¿no? O sea, no están exentos, por si acaso, de la normativa y de las normas que el órgano rector va delineando. Son parte de todo proceso con la Contraloría y con transparencia y con toda la normativa que conlleva el manejo de estos recursos, ¿no? Gracias, Liz. Bueno, vamos construyendo los presupuestos de recursos. A ver, ahí vamos a ver de lo que son los temas de los recursos autónomos municipales, ¿no? Son los recursos específicos, las regalías mineras, las patentes forestales, las donaciones y créditos de transferencia.
activos financieros, saldos, caja y bancos, cuentas por cobrar y tema, ¿no? Estos son los otros ingresos que tiene un municipio. Pero los ingresos más fuertes que tienen tanto los municipios y las departamentales son el tema de coparticipación, que son la partida 41113, y el tema del IDH, que es la 41119, que son transferencias netamente del Tesoro General, ¿no? Las recomendaciones con el tema de las ejecuciones de los saldos caja y banco, hay que siempre analizar la ejecución de los recursos y gastos, hay observadas las fechas, hay que tener mucho cuidado con el tema de programación hasta que se finalice la gestión. He visto en algunos municipios que programaban hasta noviembre y se olvidaban de diciembre, entonces hay que tener una coherencia del tema de las fechas, ¿no? Las actividades de los proyectos de inversión, así como las fuentes y organismos financieros, revisar siempre los montos inscritos, porque hay muchos problemas con las reformulaciones. A los que están trabajando en temas de entidades públicas saben que una reformulación, cuando uno quiere ampliar su presupuesto, es tedioso hacer el trabajo de las reformulaciones, porque tiene que ir hasta el órgano rector, y en algunos casos, cuando se tocan las partidas 100, tiene que ser revisado incluso por el órgano legislativo, ¿no? Para evitar todos estos problemas, siempre hay que tratar de precautelar la sostenibilidad financiera de las entidades, no presupuestar lo que no van a gastar, porque es uno de los temas que cuando usted presupuesta una cosa y no la gasta, automáticamente van los temas de no poder hacer las ejecuciones y lo planificado, ¿no? Siempre es importante saber, ¿no?, que los saldos de las zetas, de las entidades territoriales autónomas, de los saldos caja y banco durante toda la gestión, ¿no? Siempre hay que cuantificar bien los temas de los saldos que quedan en caja y bancos. Los saldos caja y bancos es uno de los temas que más discusiones ha tenido en todo lo que es la problemática autonómica con relación al tema de lo que son, cómo son manejados, cómo tienen que ser administrados, ¿no? Aquí en esta diapositiva les presento un poco una manera muy didáctica de poderlos trabajar, ¿no? Las entidades tienen que estimar siempre mucho los ingresos, los recursos y los gastos, que es importante el equilibrio que les he dicho. Los gastos deben estar considerados como cómo van a ser ejecutados hasta agosto y diciembre por concepto de gastos de funcionamiento, que es importante, los gastos elegibles, los proyectos de inversión, que es lo que más le demanda la gente a los temas autonómicos. Los gastos de vengados no pagados, adeudados, tienen que estar bastante claros. Los otros gastos, los recursos deben estar considerados, los ingresos que se perciban. A veces hay ingresos que el municipio generalmente, por tratar de hacer unos ingresos propios que ellos tienen que reportarlos. Es bien importante los recursos propios, la coparticipación tributaria y otros recursos de donación, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que es bien importante que desde el 31, desde julio ya podamos, desde abril vayamos ajustando mucho los temas de seguimiento y de control, que vayamos viendo el tema de que en septiembre, en octubre, simplemente hagamos ajustes a lo que es nuestra ejecución y no hagamos muchos cambios y ampliaciones de presupuesto, ¿no? Asignación mediante techos presupuestarios. Aquí la coparticipación tributaria que viene del rubro de la fuente, la disposición transitoria tercera de la 081, que son temas netamente técnicos, la coparticipación del IDH, que son en ciertos rubros que están normados por decretos Supremo 28421, el 29322, la ley que son las patentes forestales, que están también determinadas en estos decretos supremos, ¿no? Y esta diapositiva también se las vamos a pasar a la coordinadora del curso para que ustedes los puedan tener, ¿no? La compensación y nivelación de los IDHs. En muchos casos ha habido compensaciones por el tema de los que son productores y los que no son productores.
La subvención para el tema de los bonos de las personas con discapacidad ha sido una eterna lucha, ahora también está normada y son parte de la ley 977 y el decreto supremo 3437 y la ley ¿no? de este tema que conlleva la relación de los trámites y demás, ¿no? Para un poquito ya hacer una tabla para que ustedes tengan más o menos una idea, las regalías mineras, estas son las normas con las que ustedes tienen que llevarse, los recursos específicos, las leyes con las cuales se determinan, los rubros son parte de lo que son la estructura programática que el Ministerio de Economía da, las fuentes, la fuente es fuente 20, fuente de donación, ahí están las fuentes que están establecidas en las directrices. El mundo de las directrices, rubros y organizaciones es un mundo aparte que de repente para los organizadores del taller este es el tema fundamental, es empezar a destripar lo que es una directriz presupuestaria es muy importante. Sé que para los colegas abogados es muy complejo porque vemos, si ven las normas determinan la parte jurisdiccional, las normas a las que tenemos que aplicarlas, pero también conllevan lo que es el tema económico y presupuestario, donde ya se vea de detalle lo que es un rubro, una fuente, un tema de la categorización y el de otorgación ¿no? Y ahí tenemos varios de las descripciones, ¿no? Para que muchos que los conocen, para no ir específicamente en cada uno, tenemos los recursos específicos, los recursos de donación externa, interna, créditos internos, externos, los créditos que conllevan el FPS, el FNDR, son las entidades a las cuales los municipios y los gobiernos departamentales llevan sus créditos. Ha costado mucho en los últimos años muy poco de llegar a la economía, de los discapacitados, muy bien establecidos con relación a los recursos provenientes de empresas privadas, los recursos otorgados provenientes por gastos empresariales, por la denominación responsabilidad social empresarial, estos deben ser registrados como transferencias privadas y no como donaciones. Hay entidades privadas que han estado trabajando mucho con el tema de lo que es el trabajo municipal y departamental, entonces como ya viene Richard lo decía, a veces piensan que por ser privado no están dentro el paraguas normativo de la fiscalización, sí son partes, basta que un peso sea donado a la alcaldía, esos tienen que ser fiscalizados, ¿no? El presupuesto de gastos. Aquí es muy importante, ¿no? Y aquí es donde ahí van las discusiones con relación a lo que es la construcción como tal del tema del funcionamiento, ¿no? La base de cálculo es el 25% del financiamiento, los recursos específicos de la fuente 20, que son los organismos 210, 220, 230, la coparticipación tributaria, que es fuente 41, organismo 113, que viene de lo que es los impuestos, entonces no son parte de la consolidación del presupuesto. ¿Cómo tienen que ser distribuidos estos recursos entre el Ejecutivo y el Consejo Municipal? Tiene que haber un amplio debate con relación a lo que es la aprobación del presupuesto y el financiamiento. Los gastos de funcionamiento, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas originarios siempre son debatidos y son puestos a consideración de lo que es, en este caso, los distritos, las provincias. Entonces, cada gobierno municipal tiene una característica, llámenle así, estructurada desde la parte normativa, desde los servicios personales, las obligaciones sociales, la compra de materiales y suministros, los servicios básicos. Entonces, todo esto tiene que ser tratado en los gastos de funcionamiento que tienen que ser socializados y aprobados por el Consejo Municipal, como ya anteriormente les he venido mencionando en este presupuesto.
Las competencias, los gastos de las competencias son importantes, ¿no? El mantenimiento de agua potable, mantenimiento de infraestructura urbana, mantenimiento del alumbrado público, el mantenimiento de caminos vecinales, ese es un tema municipal. El apoyo del funcionamiento de red de salud es un tema municipal. Ahora que está en este debate el tema de por qué los hospitales no están funcionando, hay la infraestructura, por si acaso el órgano ejecutivo tiene que, su parte principal es dar la infraestructura, pero el funcionamiento y el equipamiento son parte de las competencias del municipio, ¿no? El apoyo a funcionamiento de educación y mantenimiento de unidades ejecutivas. El Estado como tal puede ser parte de la infraestructura, pero del funcionamiento y del mantenimiento son competencias netamente municipales y departamentales, ¿no? Los registros de gastos obligatorios, aquí ya entramos a un tema ya de cálculos, ¿no? Esta tabla es muy importante que ustedes la conozcan y es una tablita que realmente ha servido para muchos, es un cuadro bastante didáctico para que ustedes puedan verlo, ¿no? La renta dignidad está normada por la ley 3791. La asignación de recursos es el 30% del IDH, la partida de gastos estos, recursos IDH, la entidad de transferencia, las actividades, ¿no? Entonces, aquí tienen un poco una tablita que les va a servir mucho para el tema de lo que es el registro de gastos, la normativa a la que se refiere, el detalle y los porcentajes que son actualmente utilizados. El servicio de salud universal gratuita está por ley y tiene un 15.5 de coparticipación y de acuerdo al gasto tiene que darse las partidas, ¿no? Seguridad ciudadana está normada por una ley y un decreto hasta un máximo de 50,000 habitantes, ¿cuánto por ciento? Hasta un mínimo de habitantes, ¿cuánto por ciento? El mínimo, o sea, todo está normado, o sea, todos los porcentajes y demás que se van estableciendo en un presupuesto están en esta tabla que les va a ser de mucha importancia. El tema de seguridad ciudadana, el tema de género, el tema de defensa y protección a la niñez, todos los que son los gastos pues, tienen que ser registrados. Los gastos de registros obligatorios, estos gastos son bastante importantes, como son la gestión de riesgos, la participación del control social, el sistema asociativo, que hay una ley ahora que la ampara, que es el 4 por 1000 anual, que se les van debitando ya directamente a través de débitos directos en las cuentas de los municipios. Los recursos para adultos mayores, está la normativa, los gastos suficientes según el gasto, cuáles son las definiciones por entidad. Las personas con discapacidad, lo que estábamos hablando, es un bono mensual para las personas con discapacidad que asigna anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la normativa, hasta un 100% categorías A, B, etcétera, etcétera, que son las categorizaciones de las discapacidades, las categorías de los gobiernos autónomos. Ustedes saben que los gobiernos autónomos están categorizados por A, B y C, ¿no? Entonces, esos tienen una categorización. Bueno, esto ya es entrar un poco más a detalle, que creo que solamente lo voy a hacer mención, cómo tiene que ser presentada el tema de personal eventual. Ahí ven el tema de una planilla, de un ejemplo de cómo tiene que ser establecido en un gobierno autónomo y en un gobierno departamental, ¿no? Vemos el objetivo del presupuesto, vemos el área de organización, el nivel salarial, las equivalencias que estos son del haber básico y que estén dentro lo que es las directrices con relación al tema de lo que son los niveles salariales, ¿no? Que también lo determina a través de una resolución o de un decreto del órgano ejecutivo. Los consultores individuales en línea tienen que ser de la partida 2, la famosa 252, que son consultores individuales en línea, tienen que estar determinados. Estos son un poco los instrumentos para la asignación de presupuestos. La subpartida, la 22510, que son los consultores por producto. No sé si alguna vez han escuchado de estos consultores.
Antes mucho se utilizaban los consultores en línea y los eventuales para todo. En cambio, los consultorías por producto son temas que son específicos y que tienen que ser conllevados por un producto específico. En este caso, un plan, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una coordinación directa de algún tema específico y que tenga que ser por producto. Por ejemplo, puede ser un estudio en el gobierno municipal de la pobreza, entonces una consultoría por producto. También han sido utilizados mucho los consultores por producto en lo que son las preinversiones, porque son estudios, no son temas de ejecución como tal, ¿no? Bueno, ya casi llegando hay que tener consideraciones muy importantes con lo que es la asignación de presupuestos y demás, entonces tengo estas consideraciones para que ustedes las puedan evaluar. La escala salarial institucional es muy importante tenerla clara, ¿no? Por ejemplo, las entidades territoriales autónomas establecen y aprueban su escala salarial, su planilla presupuestaria, en el marco de los criterios y de los lineamientos políticos salariales, lo que les decía antes de mostrarles las planillas. El artículo 113 de la ley 031 establece claramente que las escalas salariales tienen que ir de acuerdo al lineamiento, el área administrativa, el órgano ejecutivo, el consejo, y obviamente estos tienen que ser derivados al Ministerio de Economía y Finanzas para su ratificación, porque no pueden estar fuera de las escalas de lineamiento de las políticas salariales, ¿no? Los lineamientos tienen que ser bastante claros con relación al 25%, es el límite de gasto de funcionamiento. Eso creo que todos los colegas abogados y los administradores que manejamos el tema del porcentaje, sabemos que de todo el presupuesto solo el 25% tiene que ir al tema de funcionamiento, y eso actualmente es estrictamente controlado por el Ministerio de Economía, ¿no? Las normas básicas de administración de personal permiten mejorar la gestión del personal, articulando las cualidades de calificaciones de personal. Es muy importante tratar de tener una lucha constante con los municipios y órganos y los departamentos, los municipios y las gobernaciones. Se trata de mantener, de que la gente técnica tenga ese establecimiento, de tratar de institucionalizar y que la calidad del servicio público se vaya mejorando, ¿no? La doble percepción de independientes de la fuente de financiamiento tiene que, bueno, eso lo controla el órgano rector, pero también hay que tratar de que no haya una doble percepción, ¿no? El nivel máximo de la MAE tiene que estar de acuerdo a la escala salarial aprobada por el Ministerio de Economía. Es muy importante tener eso muy claro, ¿no? Como verán aquí, tenemos la categorización por el código de la entidad, la fuente de financiamiento, si es superior, ejecutiva o operativa, hasta qué niveles hay. Esto también está normado tanto por el ejecutivo, y las escalas salariales están determinadas por eso, ¿no? El nivel salarial es muy importante porque no debemos pasarnos de ese 25%, como ya le decía, las remuneraciones estipuladas, las denominaciones del puesto, los números de ítems, los sueldos por haber básico, los costos mensuales, que eso ya los que son todavía funcionarios públicos saben que esto se discute casi anualmente, ¿no? Y aquí tenemos la apropiación de los gastos. Aquí también esta tablita les va a mostrar algunas recomendaciones que yo tengo y por la experiencia en los gobiernos municipales y en los gobiernos departamentales se ha llevado, ¿no? Los grupos de gastos, los gastos famosos 100, que son los servicios personales, donde está la partida de sueldos y salarios, y también están algunos, como la partida 121, que es el personal eventual, ya que también allí les pongo un paréntesis que cotiza aportes, ¿no? El grupo 200, que son los servicios no personales, que determinan con exactitud los gastos, evitar asignar recursos injustificados en la partida a otros, porque generalmente cuando le vamos a hablar en términos
muy tradicionales, como los llaman los alcaldes y los consejos, tienes que armar tu jaucacha, dice, ¿no? Y todo lo ponen a otros gastos, que es la partida 26990, donde nos guardaremos la partida de los proyectos, esos son los proyectos no capitalizables, los grupos de gastos 300, que son los materiales y suministros, el grupo de gasto 400, que son los activos reales, es el control de asignación para bienes y de dominio público y privado, ¿no? Aquí hablamos mucho en este tema de activos reales, porque Richard nos decía si son parte o no son parte. Aquí exclusivamente son donde tenemos que poner estos activos reales, tanto privados, de dominio público y de dominio privado. La partida de transferencias y la partida de servicios de la deuda, estos son muy importantes porque estos son regulados y son estrictamente controlados por el Ministerio de Economía para que la deuda pública externa, tanto externa o interna, tengan un tope de financiamiento. Algunos han debido escuchar el término de hasta dónde me tengo que endeudar, hasta dónde es mi capacidad de endeudamiento municipal o departamental. Entonces, estas partidas y grupos de gastos son las que describen eso claramente, ¿no? Y las transferencias que hemos hablado, que son las transferencias del Tesoro, que son la mayoría de los gobiernos autónomos, reciben transferencias del Tesoro General, ¿no? En el tema de los recursos de la devolución de los saldos no ejecutados, saben muy bien que ahora está normado que todo lo que no ejecuta un municipio, desde el órgano rector, o sea, en este caso desde el ejecutivo, lo que no se ejecuta se va a lo que es de los recursos de Bolivia, cambia, o sea, se van lo que no se ha ejecutado directamente a este tema, ¿no? Los registros de anticipos financieros, los registros de ejecución presupuestaria. Es muy importante que ustedes entiendan que el instructivo del cierre presupuestario, contable, de tesorería de cada gestión, determina la fecha de los depósitos, los saldos en cuentas en cuentas únicas de tesoro. Es un término que ahora tienen que estar los hermanos abogados, los hermanos administradores tienen que estar claramente, ¿no? Que es una cuenta única de tesoro, donde tienen que utilizarse los saldos y todo lo demás, ¿no? Ya saben que ahora lo que no han ejecutado se va a ir a lo que es Bolivia cambia, ¿no? Cuando corresponda en el tema de registros de anticipos financieros, el registro tiene que darse dentro de la formulación, ¿no? Estos temas de anticipos financieros son utilizados en el tema de tesorería muy fundamentalmente en lo que son anticipos financieros, como que son las deudas que tenemos tanto en el FPS, en el FNDR, o deudas adquiridas internas o de préstamos externos, ¿no? El registro de la ejecución presupuestaria es muy importante para que ustedes puedan tener un control exacto de cuánto han presupuestado y cuánto están ejecutando, ¿no? Las cuentas de programáticas fijas, esto es un tema fundamental, ¿no? El tema de gestión de salud, que actualmente tenemos este conflicto con la pandemia, es un tema bastante, yo creo que ahora tenemos un curso de diplomado específico de manejo de recursos en salud, y ahí podemos ver el tema de epidemias, pandemias y otros temas que se tienen que llevar, ¿no? El tema del servicio de salud universal, el SUS, la gestión de educación, que es la educación bastante fundamental, la programación de políticas de grupos de vulnerabilidad, son las mujeres, recta dignidad, y las personas con discapacidad, que son importantes. Hay que tomar un énfasis muy importante en estos temas en la formulación de los presupuestos fijos que llevan el tema de los gobiernos autónomos. Servicios de seguridad ciudadana, fortalecimientos, que ya les he dicho que son temas muy importantes que tienen que ustedes que van a asesorar o van a llevar el presupuesto, tener en cuenta que estos temas son fundamentales para la presupuestación, ¿no? El tema del seguro universal gratuito, el SUS, es un tema que si lo discutimos ahora es muy complejo, como les decía, el tema de salud. Las GAMS, las leyes deberán identificar establecimientos de salud de primer y segundo nivel a través de las direcciones administrativas, unidades ejecutoras, asignación de presupuestos, establecimientos de salud,
observando correspondientemente la transferencia de recursos fundamental. La salud allí está sobre todas las cosas ahora en manos de los gobiernos autónomos, municipales y departamentales, ¿no? Sin hacer mucha política, ustedes aquí se darán cuenta que el tema del funcionamiento y del equipamiento es y era responsabilidad de los gobiernos municipales, ¿no? Los gastos directos, los gastos indirectos, ahí están, son gastos emergentes de consumos materiales, esos son los gastos directos. Los gastos indirectos son los servicios, insumos que sostienen que uno ya empezar a relacionarse que es un gasto directo, que es un gasto indirecto, ¿no? A nivel central, los objetivos de las transferencias del seguro agrario, del Instituto Seguro Agrario, que eso es un tema de transferencias recurrentes, el tema de proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de viviendas, dotación de equipamiento y computación, que son de gestión educativa, que estos son a nivel central, ¿no? Este cuadro les muestra muy bien lo que son esos gastos. Ahora vamos a hablar de algo que se ha ido discutiendo mucho en el tema, que son los presupuestos plurianuales. Es muy importante que ustedes entiendan que los presupuestos plurianuales son ahora de dos gestiones, por eso se le llaman plurianuales, ¿no? En el presupuesto general del 2010 ya se ha tocado mucho este tema en el artículo 40. El marco normativo de estos presupuestos plurianuales están en todos estos temas, en todas disposiciones transitorias y todo más, decretos supremos con relación a directrices presupuestarias. Ya tenemos que ir adelantando en el tema de si ya asesoramos a algunos gobiernos municipales o departamentales, que ya estamos entrando a la era y a los presupuestos plurianuales, que ya no van a ser anuales, van a ser de 2 o hasta 3 gestiones, ¿no? Que se están ya con estas normativas, se están empezando a hacer ya las directrices plurianuales. Con otros sistemas, el sistema presupuestario lleva con el sistema, tiene relación con el sistema nacional de planificación integral del Estado, con los sistemas de organización administrativa, con los sistemas de tesorería y crédito público, con los sistemas nacionales de inversión. Si se dan cuenta de lo que hablábamos al principio, todo lo que es presupuesto viene correlacionado y interrelacionado con todos los sistemas de planificación, de administración de bienes y servicios, de administración gubernamental, de administración de personal. O sea, realmente el presupuesto es un resumen de todo lo que un gobierno municipal o un gobierno departamental va a hacer. Bueno, ¿qué es un presupuesto plurianual? Es un instrumento estratégico de planificación de mediano plazo que refleja la programación presupuestaria financiera, que incluye los ingresos y gastos, que es lo que ya habíamos visto en la presentación, a través de los cuales las autoridades económicas toman decisiones de política pública para los años que comprenden una programación plurianual, ¿no? Una programación, la temporalidad, como les decía, comprenden el periodo del 2020 al 2024, 4 años, pueden ser divididos de 2 o hasta 4 de acuerdo a la determinación, y en este caso el Estado ha determinado que sea del 2020 al 2024, que sea un presupuesto plurianual. También existe la necesidad de vincular la planificación estratégica con el presupuesto anual, o sea, los famosos el plan 2025 que tenía el anterior gobierno y que ya tenía esto identificado, por eso ya estaban avanzando en lo que era el presupuesto plurianual. Y esto ayuda mucho a no tener incertidumbre en qué va a pasar si generamos un presupuesto plurianual, nos da muchos mayores instrumentos de políticas económicas a mediano plazo, minimiza la posible de efectos de shocks externos, así como el impacto macroeconómico de medidas gubernamentales, el control de tendencias de crecimiento de gastos, son temas netamente técnicos, responde a la naturaleza plurianual de la inversión. A veces un proyecto de inversión no se lleva simplemente en una gestión de gobierno, o sea, en este caso en un POA del año 2019, sino que un proyecto de inversión puede llevar 3, 4 años, ¿no? Entonces, a eso también se refiere. Ya vamos uniendo todos estos proyectos en un presupuesto plurianual, ¿no? Identifican muchas oportunidades en la restricción de recursos por la programación de gasto plurianual. Va a ser muy difícil ya
utilizar y desviar, por decirles, ¿no? Esto me ha pasado como gerente estar en algunas reuniones donde dicen, bueno, se ha presupuestado 15% para esta comunidad, pero como esta comunidad no puede ejecutar este 15%, lo llevamos a otro lado. Entonces van haciendo este tipo de manejos y en un presupuesto plurianual ya va a estar un poquito más restringido, ¿no? Para los colegas abogados, ¿no? Vamos a hablar ya un poco más, ¿cómo se podría decir? Destripar un poco lo que es un mediano plazo, un corto plazo y cuáles son los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un mediano plazo tenemos el Plan Económico de Desarrollo Social, que son 5 años, el PSDI, el PEN, el PDI, el PE, que son a 5 años, el PE, son los presupuestos plurianuales sectoriales, los presupuestos nacionales, planes estratégicos institucionales a 5 años, presupuesto anual institucional 5 años, un corto plazo es anual 1 año y un presupuesto institucional, ¿no? Entonces vamos viendo todos esos temas, el relacionamiento de las directrices, que ya lo hemos visto hacia arriba, pero que también aquí se tienen que llevar de igual manera las partidas asignadas, financieras y todo lo demás, ¿no? La actualización de los planes es muy importante con los presupuestos, ¿no? O sea, en realidad el presupuesto es la cuantificación de la planificación. O sea, yo siempre he tratado de llevarlo desde ese punto de vista, de que el presupuesto es la cuantificación de la planificación. Siempre he tratado de llevarlo así y hay muchos instrumentos en los cuales están llevados dentro de la planificación que tienen que ser actualizados los presupuestos y es bien importante el tema de la actualización. La planificación versus presupuesto, eso es un tema muy importante llevarlo, si bien discutible de que se hagan reuniones trimestrales, semestrales, ya tenemos que ir viendo cuál es el instrumento mejor para un tema autonómico, ¿no? Las articulaciones, aquí tienen un pequeño esquema que he venido trabajando y que me ha ayudado mucho en el tema de las capacitaciones, qué actores y qué acciones están a mediano plazo, qué productos debemos tener, qué indicadores, describir y todo demás. Entonces, aquí tenemos un tema de lo que es un mediano plazo plurianual, ¿no? Entonces, les va a servir mucho y tiene que estar relacionado y articulado con los PEDES y con los PIs, con los resultados. Muchos de los colegas administradores vivimos con el tema de lo que son las metas, los resultados, los procesos de cuantificación, identificación de las desviaciones que hay dentro del proceso de ejecución. Entonces, este esquemita nos va a poder ayudar en el mediano y en el corto plazo a identificar estos temas de mediano y corto plazo, ¿no? Los resúmenes de las articulaciones, y estos son instrumentos que en el mediano y en el mediano plazo debemos utilizar, ¿no? Pero ya son temas que los planificadores, la mayoría de los gobiernos municipales autónomos, tienen una unidad de planificación donde ellos tienen que llevar estos esquemas bien claros. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan que hay un resumen de articulación de acciones a mediano plazo con temas de planes estratégicos institucionales que tienen que ser llenados en las diferentes tablas y directrices que manda el órgano rector. Tenemos también, igual tenemos que trabajar este tema de los plurianuales, que ahora va a ser un tema muy importante, tienen que saberlo, por eso son los instrumentos que van a tener acá, y más allá, de repente en otro taller, ya podemos hablar en un mediano plazo, podamos hablar de los presupuestos plurianuales, ya no hablar de los presupuestos anuales, ¿no? Estos son los recursos de gastos, o sea, ya son planillas establecidas por el CIGEP. Tenemos los gastos por programas, que también son tablas que son enviadas a todos los órganos autónomos, ¿no? Programas presupuestarios, las relaciones, es importante que ustedes entiendan que todo anual tiene que estar reflejado en un tema plurianual, ¿no? Va a ser muy importante, ahí les dejo una tarea para los organizadores de este taller, que ahora tenemos que empezar a hablar en el tema autonómico, ya no de un presupuesto anual, sino de temas plurianuales. La realidad de la entidad versus la realidad en el CIGEP. No sé si algunos colegas abogados y administradores
ya conocen el tema de lo que es la programación y el registro SIGEP también, todos ya deben conocer que todo lo que lo habíamos hablado en esta presentación, tiene que ser inscrito y el instrumento para inscribir el presupuesto es el SIGEP, ¿no? Aquí les tengo una tabla comparativa de cómo se hace la inscripción, tanto en el gasto corriente, en proyectos de inversión, en gasto concurrente. Esto les va a ayudar mucho a cómo identificar, cómo trabajar, ¿no?, la entidad en el registro SIGEP, ¿no? Los cambios en los clasificadores presupuestarios, lo que habíamos visto hablando en este tema, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bastante concreto, las construcciones y mejoras de un bien público de denominación privado llave en mano, ¿no? Entonces, hay las denominaciones están en la 42.400, que son construcciones, en la 42.500 si se ven las características de bienes, hay modificaciones, si bien el término, la descripción de la partida está en la directriz, también vemos los subsidios, ¿no? Se introdujeron estas partidas para que tengan un mejor manejo de los temas de los bienes públicos llave en mano, que han tenido muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner, comprenden las construcciones y mejoras de bienes de dominio privado. Muchas veces, pues va a poner un ejemplo más práctico, ¿no? ¿A qué le llamamos las mejoras de bienes públicos de dominio privado? Por decirle, hay una institución de convenio en el tema de lo que es discapacitados, lo ponemos así, y esta institución es privada, pero como es competencia del municipio llegar a estos temas vulnerables, entonces tiene que hacer algunas inversiones de mejoramiento en la estructura que tiene este manejo. Entonces ahí hablamos de manejar el tema de dominio privado, porque a veces el gobierno municipal departamental hace acciones de estos recursos, hace utilizaciones, a esto se refiere. Las transferencias de coparticipación, las que se han modificado, como les he dicho, el mundo de las directrices y de las modificaciones de las directrices presupuestarias es realmente otro taller que sería muy importante que lo lleven, ¿no? Las denominaciones, aquí se los he hecho una tablita, pero muchos deben tener, los que trabajan en función pública, las directrices. Ahí están lo que se llaman las de organismos internacionales, cómo están determinados, los organismos bilaterales, los organismos unilaterales, aquí están. Ahora bien saben que la normativa les permite a los organismos, a las ETAs, poder hacer acuerdos y financiar algunos proyectos directamente con los organismos internacionales, tanto bilaterales y multilaterales, ¿no? Bueno, los diferentes documentos que tienen que ser presentados en la presentación, aquí les tengo una ejemplificación clara, ¿no? La nota de presentación firmada por la MAE al órgano rector y cuáles son las normas, ¿no? O sea, tiene que estar presentada también con la resolución, con el pronunciamiento de la participación del control social y también del consejo, ¿no? Son documentos de acuerdo a las directrices de la formulación presupuestaria, son documentos sumamente necesarios. Sin estos documentos no van a ser aprobados sus presupuestos y le da la potestad a que el órgano rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, pueda replicar y poder hacer un presupuesto no presentado por la EPA, ¿no? Como veníamos mencionando, los POAs, las escalas salariales, todos estos son parte de lo que son el presupuesto, las memorias de cálculo, que en algún momento las memorias de cálculo tienen que ser establecidas por el Departamento de Presupuestos. Es un tema muy importante determinar las memorias de cálculo, los convenios, la documentación respaldatoria de transferencias, las tablas de las escalas salariales, y todos los documentos necesarios, el plan de inversión, los proyectos de inversión que tengan que estar inscritos en el SISIN web. Muchos ya deben saber el tema de los proyectos de preinversión e inversión son tratados en un otro registro que está manejado por el Viceministerio de Inversión Pública.
Los presupuestos plurianuales de igual manera tienen que ser identificados, tienen que tener los recursos, como ya les decía, desde un punto de vista ya a mediano plazo, ya no a corto plazo, y tratar de trabajar la identificación de las organizaciones responsables, los logros, metas, medianos plazos, los reportes en el CICI web tienen que corresponder al presupuesto plurianual, las memorias de cálculo igual y todo lo respecto a la documentación. Bueno, he tratado de ser lo más explícito posible. Espero que... Sé que hay muchas dudas con relación a lo que es un presupuesto autonómico, pero como verán, es importante el tema de poder llevar mucho más adelante. Les he hecho tratar de hacer un resumen de todo lo que es ahora actualmente nuestras reglas que se están emergiendo a raíz de las autonomías. Ahora dejo a ustedes las preguntas y algunas dudas que tengan para poder ir adelantando. Muchas gracias, licenciado, por la exposición. Por favor, ahora invitamos a los participantes a que puedan hacerle las consultas. Como saben, pueden levantar la mano para que se les habilite el micrófono o nos pueden hacer llegar también sus consultas, perdón, de manera escrita para que podamos leerlas y que sean respondidas por el licenciado. Les pido un minutito, por favor. Tengo una llamadita urgente. Denme un minutito, por favor, para... Vamos a guardar, por favor, un minuto que el licenciado retome la videoconferencia, por favor. Mientras tanto, pueden ir escribiendo sus consultas y en un momento, doctor Aguilera, le voy a activar su micrófono para que pueda hacer su consulta. Atentamente, creo que ahí hay algunas preguntas. Entonces, ingeniera, usted puede hacer de mediadora y darles la palabra. Creo que... Sí, licenciado, voy a habilitar el micrófono del doctor Aguilera para que pueda hacer su consulta, por favor. ¿Aló? Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Licen. Me queda una duda cuando usted habla con relación a la aprobación de una planilla presupuestaria. ¿Cómo deberíamos hacer la creación de nuevos ítems para el gobierno municipal? ¿Deberíamos sujetarnos a esa resolución ministerial que la citó ahí en una de las diapositivas? Ya, esto es con relación al tema de la modificación de la escala salarial con relación a la pandemia, o... O sea, ¿cómo crearía ítems dentro del gobierno municipal? La creación de ítems tienen que, bueno, si ustedes conocen bien con relación a la creación de ítems, estos están normados de acuerdo al 25% que tiene para funcionamiento, ¿no? Entonces, esta creación tiene que ser llevada a través de una resolución, de una ley municipal, ¿ya? También tiene que estar respaldada por el Consejo, la creación de estos ítems. Ahora, mucho va a depender de que si estos ítems están dentro de la partida 100, porque si es un ítem, es un de funcionamiento permanente, ¿no es cierto? Y además, por esta tiene que ser aprobada por ley. Y en este caso es una ley municipal y además tiene que ser ley nacional para creación de ítems, ¿no? Es una potestad exclusiva del nivel central. Okay. Gracias, Tic.
Muchas gracias, licenciado. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más que hacerle al licenciado Ramírez. Por favor, puede levantar la mano para que habilitemos el micrófono o mandarnos su consulta de manera escrita. Tal vez un poco para apoyar un poco la pregunta. Por ejemplo, ahora se ha establecido un decreto supremo que es el 4205 del 2020, donde les autorizan a utilizar el IDH para, para el tema de consumos del COVID. Entonces, ahí el tema de estos insumos tienen que ser aprobados también por el Consejo y por las zetas, en este caso por el gobierno municipal o por el departamental, que reciben recursos de IDH. Ahí sí podríamos hablar de otros temas, ¿no? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta más. Me parece, licenciado, que por esta sesión no tenemos más consultas. Imagino que ya para la próxima videoconferencia vamos a tener mayores consultas. Sí, como les decía, el día jueves vamos a tratar el punto 5 y 6 del programa. Y son instrumentos netamente de planificación, donde ustedes van a aprender cómo se hace el ISPIES, las características y las transferencias, que eso es lo que más utilizan los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Bueno, muchas gracias por escucharme. A veces es difícil, pero si hay algunos temas que quieran consultar también, de algunas dudas, la ingeniera tiene mi celular, puede pasar mi WhatsApp y también poderles yo hacer, porque es cierto, cada gobierno municipal tiene distinta problemática, tienen distintos y podríamos ir asesorándolos y absorbiendo algunas dudas que tengan, ¿no? Entonces, muchas gracias, buenas noches por todo y el día jueves nos estamos viendo. Perfecto, licenciado. Las gracias a usted por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. Nos vamos a reencontrar nuevamente el día jueves para continuar con la segunda parte de este módulo. Agradecemos a las personas que han participado también en la videoconferencia. La misma ha sido grabada y va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.